Tema número 3, módulo número 5. La autoridad y responsabilidad espiritual del liderazgo sobre el equipo de trabajo. Una persona que es asignada a dirigir un grupo de carácter cristiano debe entender que su posición está mucho más allá del nivel secular que conocemos. Ha recibido una posición para realizar labores de servicio. La rendición de cuentas es un principio universal, pero se intensifica en el líder, quien debe responder no solo por su propia vida, sino por la fidelidad en la mayordomía de las almas y los recursos que se le encomendaron. Y como un ejemplo fiel a este principio, Jesús nos muestra cómo presenta un informe sobre cómo asumió la responsabilidad sobre ese grupo de personas que le fue entregado. Libro de Juan capítulo 7 versículos 12 al 14. Cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Sabemos que Jesús es perfecto y él más que nadie lo sabe, por eso fue tan riguroso en indicar a los apóstoles de no iniciar ningún tipo de actividad en su nombre sin antes haber recibido la promesa como indica en los siguientes versículos. Lucas, capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Los Hechos capítulo 1 versículos 4 y 5 estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 1 versículo 8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios equipa a los que llama es un principio bíblico fundamental. La Biblia enseña consistentemente que el llamamiento de Dios nunca es un fin en sí mismo, sino el inicio de una provisión específica de recursos, dones, sabiduría y poder para que la tarea sea completada, a menudo superando las capacidades naturales de la persona. Este principio se generaliza a través de las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, donde el Espíritu Santo es el principal recurso de capacitación para la Iglesia. El recurso principal para el creyente es el poder del Espíritu Santo, que transforma nuestra debilidad en capacidad para el ministerio. Hechos 1 versículo 8, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Segunda a los Corintios 1 versículos 21 y 22, es Dios mismo quien nos capacita para estar firmes por Cristo al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, lo cual es una garantía de lo que Él ha prometido. Dones espirituales para el servicio. Dios dota a cada creyente con dones específicos para la obra de servicio. Primera carta de Pedro 4 versículos 10 y 11. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Carta a los Efesios 4 versículos 12 y 13. El propósito de los dones ministeriales, apóstoles, profetas, etc. es capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio y la edificación del cuerpo de Cristo. El enfoque no está en si somos aptos sino en la fidelidad del que nos comisiona. Dios no llama a los calificados sino que capacita a los llamados. Primera carta a los Tesalonicenses 5 versículo 24. El que los llama es fiel, y así lo hará. Una promesa de que lo que Él inicia, Él lo completará, y proveerá para ello. En resumen, la perspectiva bíblica es clara. La misión de Dios siempre trae consigo la provisión de Dios, ya sea a través de fuerza milagrosa, sabiduría, recursos materiales, el poder del Espíritu Santo o dones espirituales, porque el que nos llama es fiel y no nos envía a cumplir una tarea imposible sin su ayuda.
Ya pudimos ver cómo Jesús realizó un informe de su labor. Ahora vamos a mencionar unos cuantos versículos que respaldan el hecho de que tenemos un compromiso a nivel espiritual cuando estamos al frente, no solo del pastoreado, sino de cualquier posición que tenga como objetivo desarrollar, estar al frente o la dirección para realizar labores en conjunto dentro de la congregación. Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Análisis de la responsabilidad. Cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Este pasaje coloca una carga solemne sobre el líder. Su función principal no es ser un jefe, sino velar por las almas del grupo. La frase rendir cuentas implica que serán interrogados por Dios acerca de su fidelidad en esta tarea. La importancia del seguimiento. Este versículo también establece un mandato a los seguidores: facilitar el trabajo del líder con obediencia, para que éste pueda rendir cuentas a Dios con alegría y no con dolor o gemidos. Los Hechos 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Responsabilidad. El líder es un administrador del rebaño de Dios, no su dueño. Debe proteger y alimentar al rebaño sabiendo que no le pertenece. Es un simple agente o gerente cuyo trabajo es cuidar, proteger y multiplicar lo que se le ha confiado, siempre bajo las instrucciones y los valores del dueño. Saber que el rebaño no le pertenece es lo que impulsa la rendición de cuentas. Si el líder tratara al grupo como propio, buscaría su propia gloria, beneficio o control, como se advierte en Ezequiel 34. Pero al reconocer que es un administrador, su motivación cambia a la fidelidad hacia el dueño. El objetivo final del líder es que cuando el dueño regrese, encuentre al rebaño sano, bien alimentado y protegido, y pueda decir, como en la parábola de los talentos: bien siervo bueno y fiel. Mateo 25, versículo 21. Primera carta de Pedro 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. 5, versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Rendición de cuentas. Se enfoca en el juicio por la forma en que se ejerció el liderazgo, no por avaricia, ni por obligación, sino con humildad y como ejemplo. La recompensa final proviene de Dios, el pastor principal. Ezequiel 34, versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Advertencia. Este pasaje advierte a los líderes que se apacientan a sí mismos, es decir, que usan su posición para beneficio personal, que Dios mismo los juzgará severamente y les quitará su autoridad. En resumen, la autoridad que el líder recibe no es una promoción social, sino una delegación divina con una fecha de rendición de cuentas asegurada. Santiago 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Rendición de cuentas por el conocimiento. Aplicación al liderazgo. Este versículo es una advertencia directa a aquellos con roles de enseñanza o liderazgo. Quienes tienen mayor influencia, mayor conocimiento de la palabra de Dios, o mayor autoridad para guiar, son responsables en un nivel más alto que la persona promedio. Su juicio será por necesidad más estricto. Cristo como el modelo innegable. La máxima responsabilidad del líder cristiano es proyectar las cualidades de Cristo como el modelo a seguir. Esto se resume en el liderazgo de siervo, visto en la figura de Jesús lavando los pies de sus discípulos. El líder debe modelar la humildad, colocando las necesidades del equipo antes que las suyas. Integridad, demostrando una coherencia perfecta entre la fe que profesa y las acciones que realiza. Compasión y empatía, dirigiendo con gracia, paciencia y entendimiento hacia las debilidades de los demás. Sacrificio,
estar dispuesto a invertir su tiempo, energía y recursos por el bien del grupo. Al actuar de esta manera, el líder no solo dirige, sino que enseña con su vida el verdadero ejercicio del Evangelio, convirtiéndose en un canal de transformación, no en un obstáculo. La autoridad es un llamado a ser un ejemplo viviente de la fe. La autoridad espiritual como instrumento de servicio. La autoridad no se da para beneficio del líder, sino para el desarrollo y servicio de los dirigidos. La persona que dirige un grupo cristiano debe ver su posición no como una cima a la que ha llegado, sino como una plataforma para el servicio. Esto implica no enseñorearse, evitar la imposición, el control excesivo o la manipulación. La autoridad bíblica prohíbe el uso del poder para oprimir o para el engrandecimiento personal. No a la ostentación, rechazar cualquier demostración de poder o vanidad. La humildad es la cualidad primordial, pues la autoridad pertenece a Cristo. Motivar el desarrollo integral. La responsabilidad va más allá de que el equipo sea productivo. Busca que cada miembro crezca en su carácter, fe y aplicación práctica del Evangelio. El compromiso y la ética de trabajo. Demostrar una fuerte ética de trabajo, compromiso con los objetivos y dedicación a la calidad establece el estándar para el resto del equipo. La cultura de equipo deseada. Si el líder quiere una cultura de colaboración y respeto, debe ser quien escuche activamente, reconozca las contribuciones de los demás y maneje los desacuerdos con profesionalismo y calma. En esencia, el líder no solo establece la dirección, sino que también traza el camino. La credibilidad, o la falta de ella, se construye día a día a través de esas acciones. Cuando el líder vive los valores que desea inculcar, transforma una lista de reglas en una cultura viva y poderosa. Es la diferencia entre un jefe que ordena y un líder que inspira. El origen de la autoridad: sometimiento, no imposición. A diferencia de la autoridad secular, posicional o delegada por hombres, la autoridad espiritual legítima se basa en la obediencia y el sometimiento personal a una fuente superior, Dios, principios éticos universales o una vocación. Bajo autoridad. Una autoridad espiritual genuina entiende que su poder no es propio sino delegado. Esta persona es ante todo un seguidor fiel. Implicación. Quienes tienen que imponer o gritar para ser obedecidos, demuestran que les falta la autoridad espiritual que naturalmente inspira respeto y convicción. Fundamento de la credibilidad. La autoridad espiritual no se mide por lo que el líder dice o por su carisma, sino por cómo vive cuando nadie lo ve, su integridad y coherencia. La obediencia del líder es el terreno donde su influencia echa raíces. El principio del ejemplo. Un punto central y crucial del liderazgo efectivo. Integridad. El líder es auténtico, y hay una consistencia total entre sus valores y sus prácticas. Genera confianza mutua. El seguidor sabe que puede creer, porque ve el resultado de la disciplina en la vida del líder. Amor altruista. El líder manifiesta un amor sin condición, preocupación y compasión genuina por las personas. Fomenta un sentido de pertenencia y seguridad, permitiendo la vulnerabilidad y el crecimiento. Visión, esperanza, fe. El líder proyecta una imagen de futuro desafiante y deseable, manteniendo la convicción de que se cumplirá. Inspira resistencia y perseverancia en el equipo, incluso frente a las dificultades. Un líder o una autoridad debe ser el modelo a seguir de los comportamientos, valores y ética de trabajo que desea ver en su equipo. Un líder debe confirmar con sus acciones los valores de la organización. Si la empresa promueve la integridad o la innovación, el líder debe ser el primero en mostrar honestidad en situaciones difíciles o en tomar riesgos calculados para proponer nuevas soluciones. Los pilares de la influencia espiritual. La verdadera influencia espiritual se construye a través de valores que transforman tanto al líder como a los seguidores. Humildad. El líder se considera a sí mismo un siervo, y no presenta su posición como un estatus de superioridad, y mucho menos como un privilegio para obtener beneficios personales, sino una responsabilidad enfocada en los demás. Es un lugar desde el cual servir, es gestionar o facilitar el crecimiento y el bienestar de los demás. El mayor ejemplo lo tenemos en Jesús. Eliminar obstáculos.
Su principal tarea es facilitar el trabajo del equipo, removiendo barreras burocráticas o proveyendo los recursos necesarios. Proteger y representar, actuar como un escudo para el equipo, asumiendo la responsabilidad por los errores y defendiéndolos ante la alta dirección o ante los clientes. Desarrollar y empoderar, usar su autoridad para invertir en el crecimiento de los demás, delegando tareas que desafíen y desarrollen a los miembros del equipo. Establecer la cultura, modelar la humildad y la ética de trabajo que espera ver, como comentamos antes. El propósito de la influencia, transformación y servicio. La influencia espiritual tiene un objetivo claro, que no es el beneficio personal, sino el desarrollo integral de los demás. Liderazgo servicial, servant leadership. El líder espiritual es un servidor de todos. Su autoridad es para servir, no para enseñorearse o dominar. Este modelo, ejemplificado por Jesús en la tradición cristiana, invierte la pirámide de poder. Efecto: al buscar el bienestar de sus seguidores, su desarrollo, madurez y sentido de vida, el líder inspira lealtad y un compromiso mucho más profundo que el miedo o la obligación. Encontrando significado, un líder espiritual ayuda a sus seguidores a encontrar un sentido trascendente a sus vidas y a su trabajo. Proporciona una visión que conecta las tareas diarias con un propósito más grande, lo cual genera motivación intrínseca y resiliencia. La persona que recibe autoridad sobre un grupo no solo es un jefe que da órdenes, sino que es fundamentalmente un líder responsable. Tome en cuenta de los siguientes puntos. Dirección y cumplimiento, autoridad formal. Esta es la función básica y obvia que asegura la organización y el logro de objetivos. Se centra en el qué y el cómo del trabajo. Dar órdenes y asignar tareas. Definir las responsabilidades y los pasos necesarios para alcanzar las metas. Establecer normas y procesos. Asegurar la consistencia, la calidad y el cumplimiento de las políticas de la organización. Controlar y evaluar el desempeño, monitorear el progreso y aplicar correcciones cuando sea necesario. La persona que recibe autoridad sobre un grupo no solo es un jefe que da órdenes, sino que es fundamentalmente un líder responsable. Tome en cuenta de los siguientes puntos. Dirección y cumplimiento, autoridad formal. Esta es la función básica y obvia que asegura la organización y el logro de objetivos. Se centra en el qué y el cómo del trabajo. Dar órdenes y asignar tareas. Definir las responsabilidades y los pasos necesarios para alcanzar las metas. Establecer normas y procesos. Asegurar la consistencia, la calidad y el cumplimiento de las políticas de la organización. Controlar y evaluar el desempeño, monitorear el progreso y aplicar correcciones cuando sea necesario. Motivación y desarrollo. Liderazgo. Esta es la función más crucial para el éxito a largo plazo, enfocándose en el potencial humano del equipo. Fomentar el desarrollo de potencial. La autoridad debe actuar como un facilitador y entrenador, coach, creando un entorno donde las personas se sientan seguras para aprender, tomar riesgos y crecer profesionalmente. Esto incluye delegar tareas desafiantes. Impulsar la motivación. Más allá de las recompensas monetarias, el líder debe motivar a través del reconocimiento, dando significado al trabajo y asegurando que los empleados se sientan valorados e incluidos. Liderar con el ejemplo, modelaje de conducta. A través de su propio buen desempeño, la persona con autoridad enseña a los subordinados a ser proactivos e iniciadores, al ver al líder anticiparse a problemas o proponer soluciones. Ser responsables y éticos, al observar la transparencia y la integridad en las decisiones diarias. Manejar la adversidad, al ver cómo el líder reacciona con calma y enfoque ante las crisis. Significado de la parábola del pastor. La parábola establece un contraste claro entre el pastor verdadero, Jesús, y por extensión, los líderes llamados por él, y el ladrón/salteador, líderes falsos o autoimpuestos. 10 versículo 1. El que no entra por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Significado espiritual. Representa a aquellos que intentan obtener influencia o autoridad por medios impropios. Subir por otra parte implica tomar el poder por la fuerza, la manipulación, la ambición personal o la falta de integridad. Relación con el liderazgo. Son los que buscan el cargo por estatus, dinero o prestigio, y no por el llamado de Dios.
no tienen interés genuino en el bienestar del rebaño sino en lo que pueden sacar de él. El pastor de las ovejas, liderazgo genuino. Juan 10 versículo 2. Mas el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es. Significado espiritual. La puerta es la entrada legítima a la autoridad, que en última instancia es Jesús mismo. Juan 10 versículo 7 donde Jesús dice yo soy la puerta. El pastor legítimo es reconocido porque su autoridad proviene de Dios y es ejercida conforme a la voluntad de Cristo. Relación con el llamado. Son los líderes que han sido asignados y capacitados por Dios. Su motivación es el servicio, el modelo de siervo que discutimos antes. ¿Cómo se aplica al líder y al pueblo? El pasaje describe 3 dinámicas clave que validan el llamado de un líder. La vía de acceso es legítima. Juan 10 versículos 2 y 3. El portero, a menudo interpretado como el Espíritu Santo o el mismo Padre, abre la puerta al pastor genuino. Esto implica que el líder ha sido confirmado y reconocido por una autoridad superior y por la misma comunidad de fe. Su ministerio no es un invento propio. La relación es personal y basada en la voz, Juan 10 versículos 3 y 4. A sus ovejas llama por nombre. Un líder genuino tiene una relación personal y única con los que dirige, no los ve como una masa anónima o una estadística. Las ovejas oyen su voz y le siguen porque conocen su voz. El pueblo de Dios no sigue a un líder por su carisma, su riqueza o sus títulos, sino porque reconocen la voz de la verdad, la palabra de Dios en lo que enseña. El líder es un canal de la voz del pastor principal, Jesús. ¿Cómo se aplica al líder y al pueblo? El pasaje describe 3 dinámicas clave que validan el llamado de un líder. La vía de acceso es legítima, Juan 10, versículos 2 y 3. El portero, a menudo interpretado como el Espíritu Santo o el mismo Padre, abre la puerta al pastor genuino. Esto implica que el líder ha sido confirmado y reconocido por una autoridad superior y por la misma comunidad de fe. Su ministerio no es un invento propio. La relación es personal y basada en la voz, Juan 10 versículos 3 a 4. A sus ovejas llama por nombre. Un líder genuino tiene una relación personal y única con los que dirige, no los ve como una masa anónima o una estadística. Las ovejas oyen su voz y le siguen porque conocen su voz. El pueblo de Dios no sigue a un líder por su carisma, su riqueza o sus títulos, sino porque reconocen la voz de la verdad, la palabra de Dios, en lo que enseña. El líder es un canal de la voz del pastor principal Jesús. Eso. ¿Cómo se aplica al líder y al pueblo? El pasaje describe 3 dinámicas clave que validan el llamado de un líder. La vía de acceso es legítima, Juan 10, versículos 2 y 3. El portero, a menudo interpretado como el Espíritu Santo o el mismo Padre, abre la puerta al pastor genuino. Esto implica que el líder ha sido confirmado y reconocido por una autoridad superior y por la misma comunidad de fe. Su ministerio no es un invento propio. La relación es personal y basada en la voz, Juan 10 versículos 3 a 4. A sus ovejas llama por nombre. Un líder genuino tiene una relación personal y única con los que dirige, no los ve como una masa anónima o una estadística. Las ovejas oyen su voz y le siguen porque conocen su voz. El pueblo de Dios no sigue a un líder por su carisma, su riqueza o sus títulos, sino porque reconocen la voz de la verdad, la palabra de Dios, en lo que enseña. El líder es un canal de la voz del pastor principal Jesús. El resultado es la fuga del engaño, Juan 10, versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. La marca final del liderazgo legítimo es que el pueblo, al conocer la verdad, desarrolla la capacidad de discernir y rechazar las voces falsas, los extraños. Los seguidores fieles no son presa fácil de los manipuladores, porque la voz de Cristo en el líder los ha enseñado a reconocer la autenticidad. En resumen, Juan 10 versículos 1 al 5 nos enseña que el verdadero líder de Dios no se engrandece a sí mismo sino que abre el camino para que la gente siga a Jesús, y su legitimidad se prueba por la voz que predica, la de Cristo, y el amor con que sirve al rebaño. Dios te bendiga. Muchas gracias.